por Hamás en territorio israelí hace unos pocos días atrás. También el presidente francés ha reconocido ante el jefe de gabinete, Benjamin Netanyahu, que tiene contactos indirectos con Hamás. Y está diciendo que habría que utilizar el mismo método de combate que se utilizó en su momento contra ISIS, en aquel momento en Siria. Mientras tanto, Israel sigue concentrando tropas en la frontera con Gaza. Gaza no solamente sigue bajo ataque, el territorio israelí sigue bajo ataque de los proyectiles que no solamente vienen de ahí, sino también del Líbano, sino que nos estamos enterando hace unos pocos minutos que hubo un intento de una incursión de un comando terrorista, incluso algunos dicen que suicida, tratando de entrar a Israel, y Israel pudo evitarlo y los neutralizó directamente. Mientras siguen ingentes gestiones por el tema de los rehenes. Vamos a tratar de hablar con Jai Miguel Steuermann, que es director de Radio Jai, la radio judía, embajador de la paz de la Coalición Humanitaria Internacional y cofundador de la Confraternidad Judeo-Musulmana. Señor, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un gusto. Lo mismo digo. Vamos a ver, Miguel, ¿cuál es el panorama que tienen ustedes? ¿Cuál es la información última que han recibido? Bueno, la que has compartido recién exactamente, es muy precisa. Bien, la vida de los rehenes. Hay gente que está muy preocupada por la vida de los rehenes, si tiene algún tipo de posibilidad de que esas personas salgan con vida, más allá de que se desarrolle un operativo del tipo Comando de Israel o no. ¿Qué es lo que sabe usted respecto de conversaciones para tratar de obtener su liberación? Bueno, es lo que ha trascendido públicamente, que hay distintos países tratando de hacer gestiones con Qatar, con Turquía, con Irán incluso de manera indirecta, para intentar de que los rehenes sean liberados, pero estamos hablando con una organización como el Hamas, que no tiene una racionalidad, aunque tenga una estrategia, y que no podemos saber qué es lo que pretende exactamente. Hasta ahora, en algún momento trascendió que estaban dispuestos a dejar salir 50 rehenes a cambio de un cese al fuego, pero todas son especulaciones. Lo concreto es que hasta ahora han liberado a 4 rehenes, personas mayores. Algunos hablan de, bueno, una política de presión psicológica justamente para Israel y una tensión interna muy fuerte porque los familiares obviamente están desesperados sabiendo que, bueno, no conocen cuál puede ser el destino de sus seres queridos. Vamos a ver, Hamás ha dicho hace escasamente hora y media, que si Israel deja de atacar va a encontrar una manera de que los rehenes puedan ser liberados. ¿De verdad usted le cree? Mire, muy difícil creerle a Hamas absolutamente. Ya Hamas ha dado demasiadas pruebas de que es el mal absoluto y que no hay cómo creerles que algo que propongan sea serio. La verdad es que todo lo que han hecho desde el 7 de octubre en adelante, comenzando por esa barbarie, esa monstruosidad, habla de un grupo paramilitar. Cuando se le denomina simplemente terroristas, a mí me parece que queda pequeño, sobre todo para nosotros que tenemos cierta visión de que el terrorismo es algo de escaso poder. Aquí estamos hablando de un ejército muy bien organizado que de hecho tramó todo este operativo por años, que es entrenado y alimentado especialmente por Irán y que, bueno, han llegado a dar un golpe tan contundente como este que sin duda los ha puesto en este sentido en la vanguardia. Han logrado algo que no lograron incluso ejércitos regulares en enfrentamientos de guerras con Israel. Bueno, ejércitos regulares tampoco consiguieron demoler las Torres Gemelas y ese fue un ataque terrorista, no se utilizaron grupos paramilitares. Si bien concuerdo con usted que debe ser más amplio el concepto sobre lo que es el Hamas o lo que fue en su momento ISIS y demás, no sé por qué entiende usted que la palabra terrorista no es completamente la adecuada. Bueno, nosotros tenemos una sensación, sobre todo en Latinoamérica, de que los grupos terroristas eran pequeñas organizaciones que de alguna manera eran subterráneas y que luchaban por ciertos ideales que incluso algunos han reivindicado. Acá estamos hablando realmente de ejércitos muy bien entrenados, estamos hablando de
entre 25.000 y 35.000 hombres con un poder de fuego que seguramente muchos países no tienen. Han disparado hasta ahora más de 7.500 misiles, tienen una estructura militar muy bien organizada, muy bien entrenada, tienen estos túneles donde están ocultos y donde con 18 días de guerra y un bombardeo constante por parte de la Fuerza Aérea del Estado de Israel, bueno, siguen ahí disparando. Hoy cayeron misiles sobre el centro de Israel, tienen una capacidad de fuego muy importante, no es un grupo, digamos, que uno diría se puede derrotar fácilmente. Está visto que en el combate está siendo muy cruento. Sí, Miguel, y además no solamente eso, la prueba de que tienen recursos y que son grupos poderosos y que tienen financiamiento detrás, es que mientras están en ese frente, mientras todos están preocupados por los rehenes, por saber si va a haber una operación militar terrestre en la Franja de Gaza o no, hoy intentaron meter un comando que algunos dicen era un comando suicida y que fue abatido por las fuerzas israelíes. Así que fíjense que diversifican sus frentes de ataque, es decir, como usted dijo, tienen una estrategia. Quiero detenerme en un rumor que está teniendo lugar muy fuerte desde el día de ayer, que parece una cortina de humo y que una vez más esconde una mentira por parte del Hamas. Está diciendo de la posible liberación o que hay conversaciones para liberar por lo menos 50 rehenes. Eso se dio como un hecho en el día de ayer, eso todavía no ha sucedido. Está interviniendo Qatar, Estados Unidos y Egipto para saber si eso se consigue, pero entre otras cosas pide lo que dijimos recién, que se deje de atacar, pero está pidiendo casi como un ruego desesperadamente combustible para que sigan funcionando los hospitales, para que sigan funcionando centrales eléctricas, para el pueblo palestino según dicen ellos. Miguel, usted y yo sabemos perfectamente que ellos tienen combustible disponible ahora mismo para el pueblo palestino, si ellos quieren eso, para más de un mes, existencias para más de un mes. Simplemente tienen que usarlo para lo que dicen que lo van a usar y no para otras cosas. Ellos tienen de rehenes al pueblo palestino. No cabe duda, y lo que está claro es que hay una guerra psicológica, una guerra mediática que ellos intentan tanto en el frente con Israel como a nivel internacional. Obviamente el tema de los rehenes es un tema muy sensible para la opinión pública israelí, para los familiares y a nivel internacional. También la liberación de estos rehenes de estos 4 rehenes que ellos liberaron, tienen por propósito justamente mostrar una cara humanitaria del Hamas y intentar o ganar tiempo o ir jugando con esta guerra de manera tal de que Israel, entre otras cosas, postergue el ingreso terrestre, aunque no creo que sea en este momento el único motivo por el cual Israel va postergando esta incursión terrestre. Yo creo que hay aspectos militares, hay definiciones que tienen que ver con justamente tratar de limpiar el campo antes de ingresar, sabiendo que se van a encontrar con demasiadas sorpresas, entre comillas, muy desagradables. Israel cuida, intenta preservar la vida de cada uno de sus ciudadanos y de sus soldados, que son los propios hijos, con lo cual ahí las decisiones militares y políticas tienen que ser tomadas en el momento correcto, y así como la primera gran piña la dio el Hamas el 7 de octubre, donde obviamente ocurrió lo que todos sabemos, hoy los tiempos los tiene que manejar Israel y en ese sentido no tiene que haber apuro en términos de una operación militar, tiene que ser en el momento correcto y entendiendo también cuáles son los siguientes pasos, porque no va a alcanzar con la operación militar, sino también habrá que ver políticamente luego qué es lo que pasa en la Franja de Gaza, quiénes toman el liderazgo en la Franja de Gaza. Es una guerra compleja e incluso yo me atrevo a decir que Macron en esta visita a Israel ha dado una mirada interesante respecto de una coalición internacional que así como luchó contra el ISIS, tenga claro que tiene que luchar. Lo dijo contra Hamas porque obviamente es mucho más, yo voy a decir, cuidado decir Hamas que ir directamente a la dirección central que es Irán. No es casual que Estados Unidos esté apostando tropas importantes y por primera vez intervenga en el Medio Oriente en una guerra. No es casual que los países de la OTAN también estén llevando, digamos, a sus distintos voceros más importantes y líderes, incluso pensando también en ubicar tropas, y esto también tratando de frenar
una potencial escalada que sería muy grave. Miguel, ha mencionado usted varios puntos que son interesantes para el análisis y que me llevan nuevamente al tema de las organizaciones terroristas y los rehenes. La versión que nosotros tenemos, confírmeme si es que usted tiene la misma, es que una vez dentro del territorio de Gaza fueron repartidos los rehenes, pero no con un comando único de Hamás, sino que fueron repartidos entre otras organizaciones terroristas. ¿Tiene usted idea de cuánta diversificación hay en eso y cuál es el rol de Hezbollah, que al parecer está detrás de los ataques? Hezbollah sí es abiertamente Irán, a los ataques que viene sufriendo el territorio israelí desde el Líbano. Bien, a ver, se habla de que por lo menos hay 7 organizaciones dentro de la Franja de Gaza. Está, como ya supimos el otro día, cuando el misil que cayó en el famoso hospital fue un misil de la Yihad Islámica y no exactamente del Hamas. Son distintos brazos que en algunos casos incluso se disputan entre ellos. Recordemos que la última contienda, por llamarlo así, el último round había sido de Israel contra la Yihad Islámica dentro de la Franja de Gaza. Jamás se había mantenido fuera de ese conflicto y estaba muy contento de que de alguna manera Israel peleara ese combate contra la Yihad Islámica. Con lo cual lo que estás diciendo es absolutamente así. Hay algunos rehenes que están dentro de la estructura del Hamas, otros que están retenidos por parte de la Yihad Islámica, algunos otros incluso se dice en ciudadanos civiles que de alguna manera también los tienen a ellos. Recordemos que entró ese 7 de octubre algo así como 1.500 miembros del Hamas y luego entraron también cerca de 2.000 ciudadanos de Gaza que trabajaban en esos kibutzim en la Franja de Gaza, arrasaron y se portaron de una manera bárbara después de que ya les habían dejado todo para que, bueno, hicieran robaran y hicieran destrozos enormes. Esto es parte de una situación muy compleja donde Hamas obviamente tiene a la población en Gaza como cautiva, pero por suerte hay algo que hoy me informaban que también me parece importante, que tiene que ver con cierta ruptura interna. Habría hoy cierta situación dentro de Gaza donde los gazatíes comienzan a sentir el rigor del paso de los días, el rigor de la situación que tiene que ver con el bombardeo israelí y con el enorme daño estructural y de vidas que esto empieza a costar, y que comenzarían también ellos a, de alguna manera, presionar al Hamas. Esperemos que esto sea cierto. Israel ha enviado y tirado volantes sobre la población israelí de gazatí, pidiendo que den información sobre los rehenes, dando alguna recompensa, digamos, tratando de buscar caminos alternativos antes de una incursión terrestre que siempre es la última etapa y la más difícil. Sí, tengo entendido que esas recompensas llegan en algunos casos hasta $10.000. Interesante punto. Usted sabe que días atrás tuve oportunidad de hablar con un geoestratega, un sujeto muy interesante, Fernando Cocho, que es un ex miembro del Ejército Español y que es un analista internacional en toda la línea. Y me dijo algo que es parecido a lo que usted acaba de expresar, aunque con otras palabras, y se lo voy a poner en términos callejeros, porque él lo expresó así. Esto que hicieron los de Hamás es tan brutal, es tan bestial, es tan bárbaro. Yo creo que excede todos los términos que acabo de usar, pero es tal lo que hicieron que hasta los aliados internacionales de estos tipos se agarraban la cabeza y dijeron: ¿qué hemos hecho? Se pasaron de rosca. Ese es el término que utilizó, ¿no? El término que utilizó es muy hispano, se pasaron de frenada. Lo tradujimos al aire como se pasaron de rosca. Es por eso que Qatar, es por eso que Egipto, no sé si Irán llega a tanto, están presionando para que, aunque sea poco a poco, se vayan liberando los rehenes, porque hasta ellos están alarmados. Usted entiende que se está en esa línea, ¿verdad? Absolutamente, la monstruosidad de lo que han hecho superó todo lo que habían hecho antes e incluso sorprendió a muchos propios palestinos desde ya, gazatíes y a la comunidad internacional. Yo creo que ha sido tan cruel, tan absurdo, tan brutal este ataque que no le ha jugado para nada a favor a los propios miembros del Hamas, lo voy a decir así, incluso porque hay una racionalidad enferma, pero hay una racionalidad incluso en el terrorismo, y en este caso la comunidad internacional y aquellos que lo acompañaron, la comunidad europea, por ejemplo, ha sido contundente como nunca en relación a, bueno, lo que ha dicho Macron, que hay que extirpar al Hamas, que hay que armar una coalición internacional como fue contra el ISIS, entendiendo hasta dónde llega la magnitud de lo que han hecho.
producto de la droga, producto del estímulo que los líderes del Hamas le daban a los miembros del Hamas, prometiéndoles una casa, $10.000. Todo esto nosotros hemos publicado, Pepe, un video con los testimonios de aquellos que han sido apresados, de estos terroristas, en los interrogatorios, y han contado ellos mismos. Y cuando se les preguntaba, entre otras cosas, si esto de matar niños y mujeres y ancianos está permitido en el Islam, decían claramente no. Y cuando se les seguía preguntando más adelante, bueno, y entonces, y bueno, decían, fueron los líderes, culpando a los líderes del Hamas que los han mandado, y que esos líderes viven obviamente no en la Franja de Gaza, sino en residencias muy cómodas, sea en Turquía, en Qatar o en otros lugares, ¿no? Bueno, yo tuve oportunidad aquí de hablar con el imán Marwan Gil, que estaba desesperado por lo que habían hecho estos tipos. Y no podía entender cómo alguien en su mente enferma o drogados, como efectivamente estaban, tenían encima la sustancia que se conoce como cocaína de los pobres, Septagón, podía haber hecho semejante cosa. Eso no lo contempla el Islam de ningún modo posible. Estoy súper excedido en el tiempo, mi producción me va a retar, pero necesito tocar esto porque usted mencionó a la Unión Europea. Y no lo digo solamente por la Unión Europea. Israel va a poner el punto en la comunidad internacional para que alguna vez lo que llega al pueblo, lo que debería llegar al pueblo palestino como donaciones hipermillonarias que se juntan en la poderosa y económicamente hablando Unión Europea en los Estados Unidos, no termine en manos de Hamás, porque no me creo de ninguna manera que el financiamiento venga solo de Irán. Al parecer no hay control sobre esos fondos.